La neuropsicología es una especialidad de la psicología en creciente desarrollo que estudia la relación entre cerebro y conducta. Los neuropsicólogos cumplen un importante papel en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas con muy diferentes patologías: daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, alteraciones del desarrollo, enfermedades raras. Nos acercamos hoy a esta disciplina y a su situación en España a propuesta de los profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Raúl Cabestrero y Pilar Quirós. Hola, buenos días. El programa de hoy lleva por título Líneas actuales de investigación en neuropsicología. Y para hablarnos de este tema tenemos como profesor invitado a Pablo Antonio Conde Buzón. Es profesor de la Universidad de León, es neuropsicólogo y pues trabaja en el área de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Pilar y Raúl. Quisiera que nos empezaras a hablar del estado actual de la neuropsicología en España. Pues vamos a ver, la neuropsicología en España, como en el resto del mundo, pues tiene varios campos de actuación. En concreto, el programa lo vamos a centrar al final en lo que es la parte de investigación, pero no tenemos que olvidar que la neuropsicología hoy en día tiene tres ámbitos especialmente importantes, como son la evaluación, el diagnóstico, la intervención, como no, y por supuesto la investigación, que es en lo que yo en este momento me estoy dedicando. Por otra parte, la neuropsicología también desde el punto de vista de los sujetos a los que van dirigido su actuación se distingue como cualquier otra disciplina en lo que es la neuropsicología infantil y la neuropsicología para adultos. En la neuropsicología para adultos realmente es donde en España tiene una mayor actuación y un mayor reconocimiento, desde el punto de vista que es un apoyo muy importante, sobre todo en las enfermedades neurológicas, fundamentalmente en las enfermedades tipo demencia, donde sí que el neuropsicólogo pues está empezando a tener un papel en el diagnóstico e incluso en la intervención. Es más extraño que aparezca, y sí lo hace en otros países, en el ámbito, por ejemplo, de esclerosis múltiple o Parkinson, y en el ámbito de la edad infantil, pues realmente es un elemento extraño. Hay muy pocos hospitales en España de los que dispongan como tal, como figura, como profesión de neuropsicólogo, y debemos acudir a hospitales de referencia para enfermedades realmente complicadas dentro del ámbito infantil. Es muy extraño que, por ejemplo, yo de donde provengo, en el área de Castilla y León, pues que un hospital tenga una figura de un neuropsicólogo, pues eso estoy pensando, no quiero confundirme, pero en plantilla probablemente no. Muy bien, Pablo. Comentabas hace un momento que fundamentalmente la perspectiva que tienes tú dentro de la neuropsicología se ciña a lo que es la investigación. No sé si nos puedes contar un poco más qué tipo de investigaciones se está realizando en ese contexto. Pues dentro de este contexto de la neuropsicología infantil, efectivamente mi línea básica es la investigación. Por supuesto, pues como vosotros soy docente y también parte de nuestro trabajo hace formar, y entonces sí que imparto clases de neuropsicología, neurociencia en el máster de la Universidad de León. Con respecto a la investigación, mi campo pues ha centrado durante, digamos, los últimos 15 años fundamentalmente en la neuropsicología de la epilepsia infantil. También después en los últimos años, digamos en los 3 últimos años, pues he tomado ciertos proyectos a los que me han invitado, que en un principio quería abrir un poco el campo, sin olvidar que sigo realmente consagrado en la epilepsia infantil, pero ha sido un poco la neuropsicología de enfermedades raras. Entonces, en este sentido sí se me ha pedido colaboración para la neuropsicología en unos síndromes que, si queréis, después abundamos un poquito más, como la fenilcetonuria, el síndrome de Potocki-Lupski, el 1P36, alguno más por ahí. Pues quizás podrías empezar hablándonos de la epilepsia, de los distintos tipos de epilepsia, qué actuaciones puede haber,
y luego ya nos centramos en estas enfermedades raras. De acuerdo. En el ámbito de la epilepsia, en primer lugar, una reivindicación. Cualquier niño al que se le interviniera, bien quirúrgicamente o bien desde el punto de vista médico a través de farmacología, yo pienso que debería ser obligatorio el que tuviera previamente un estudio neuropsicológico y, por supuesto, después. La investigación en la que estamos centrados es en dos ámbitos. La epilepsia es más que una enfermedad, es un conglomerado de síntomas que hacen referencia a otras entidades. La clasificación más simple es la de decir que, hacerla en un doble eje, decir que tanto, en epilepsia infantil, tanto como en adultos, hay una epilepsia que es sintomática, que es decir, es secundaria a otra patología del sistema nervioso central, y por otra parte hay una que es idiopática o primaria, que suele ser la más frecuente en la edad infantil, afortunadamente. Y desde el punto de vista de las áreas cerebrales en que estén implicadas en que haya unas descargas, digamos, anómalas, desincronizadas, pues tenemos las epilepsias parciales, que son las que un determinado área cerebral muy particular, es decir, por ejemplo, frontal o temporal o occipital, solamente empiecen a descargar y entonces esto se manifieste con unos síntomas muy focales, o las generalizadas, que en las cuales pueden estar teniendo un trazado electroencefalográfico anómalo, pues diversos electrodos, diversas áreas cerebrales. Y es muy frecuente que algunas de las epilepsias que empiezan con un inicio focal o parcial se generalicen, que son las que se llaman secundariamente generalizadas. Desde el punto de vista de la gravedad, pues generalmente las epilepsias idiopáticas suelen tener, lógicamente, pues un pronóstico más benigno. Realmente donde yo estoy centrado es en este tipo de epilepsias idiopáticas, que incluso algunas veces las denominamos benignas, algunas de ellas. Y en este ámbito lo que estamos viendo es que esta supuesta benignidad no lo es tanto. A veces desde el punto de vista sobre todo neuropsicológico. Por supuesto, las epilepsias secundarias sintomáticas son patologías mucho más graves que generalmente necesitan una politerapia desde el punto de vista farmacológico y en los casos más desgraciados, pues una intervención quirúrgica. En este ámbito de las intervenciones quirúrgicas sí que realmente he empezado hace poquito a investigar, más que investigar diría formarme. Entonces, en este sentido, pues tenemos una colaboración durante los últimos 10 años con la Universidad París-Descartes, la Universidad 5 de París, a través de un hospital de referencia para cirugía de la epilepsia, cirugía que por otra parte en España se está haciendo también, por supuesto, y de una manera tan avanzada como en cualquier otro país de Europa. El ir en esta ámbito de investigaciones porque aparte pues siempre se aprende algo de otros países, pero realmente el tratamiento, la investigación es similar. Pero bueno, como sabéis, en el ámbito que estamos, pues a los docentes se nos exige movilidad internacional y es una manera de tenerla. ¿Y qué diferencias encontrarías tú en la forma de tratar la epilepsia en España o lo que tú conoces frente a Francia? En este sentido, acabamos de realizar un estudio, que empezaremos ahora el calvario de la publicación, con respecto a la comparación de la calidad de vida de los niños con epilepsia en Francia y en España. Con respecto a los aspectos médicos, no hay diferencias. La misma intervención que se puede estar haciendo en un país europeo como Francia se está haciendo en otro país europeo como es España con respecto a lo que es la intervención, ya digo, tanto médica a través de la farmacología como quirúrgica. Sí que es cierto que aquí, bueno, adelanto a lo que pueda salir en la publicación, probablemente en este momento la única diferencia con respecto al aspecto médico que podamos encontrar es que estamos utilizando un poquito menos de fármacos para controlar las crisis. Con respecto a la calidad de vida sí que es diferente un poco cómo se puede percibir a través de los padres, los aspectos sociales, educativos,
incluso de problemas de aprendizaje, de memoria que pueden tener estos niños. En este sentido sí que es cierto que en España vemos, los padres ven de una manera un poco más optimista todos estos aspectos. Y con respecto a algunos parámetros muy concretos o que pueden ser muy objetivos, decir que sí que encontramos una gran diferencia en cuanto a los servicios de apoyo que se pueden ofrecer a estos niños con respecto sobre todo a una figura como es la terapia ocupacional, en que en España es conjunto vacío, en el que no existe, tampoco en España existe el apoyo del psicomotricista, del psicólogo fuera del centro. Y en España sí que suele ser un poco un gran desconocido, incluso por parte de los mismos maestros directamente, que no conocen ni que sus niños pueden estar sufriendo una epilepsia. Y realmente es una enfermedad con una incidencia muy alta. Estamos hablando de tantos por ciento, no de tantos por mil, con lo cual realmente se debería conocer. Sí que es cierto que en España la escolarización de estos niños suele estar en centros de integración, con lo cual estos recursos suelen tenerse dentro de la escolarización. ¿Pero qué ha pasado? Integración, bravo con dinero, con financiación. Entonces, desde el momento en que estos centros están siendo privados de los recursos y de los apoyos adecuados para tratar a estos niños, pues probablemente sea mejor el modelo francés, donde estos recursos se dan fuera de lo que es el ámbito escolar. Para mí no es lo óptimo, porque todo lo que se dé dentro del ámbito escolar, el más normalizado es lo lógico y lo más natural. Pero bueno, en Francia se dan fuera, generalmente a través de profesionales liberales, autónomos, diríamos en España, y después el Estado les revierte las ayudas económicas en este sentido, lo que necesiten en función de su renta. De lo que tú sabes, ¿no hay diferencias entre comunidades aquí en España que algunas, digamos, que todas estas cosas que acabas de mencionar las tengan en cuenta? Pues desgraciadamente creo que no. Hombre, no he hecho un estudio exhaustivo, sí que vamos a empezar probablemente una colaboración con la Comunidad Valenciana, en que vamos a analizar también esta calidad de vida en la Comunidad Valenciana, pero vamos, en el ámbito en que yo me muevo, Castilla, León, Asturias, Madrid o incluso también tengo referencia de Cataluña, pues suele ser un tratamiento desde el punto de vista del ámbito escolar similar. Muy bien. Antes comentabas también que había cierto trabajo realizado con los síndromes o las enfermedades raras. No sé muy bien qué tipo de perfiles neuropsicológicos podemos encontrar dentro de este tipo de patologías que van surgiendo. Pues sí, es buena pregunta, Raúl. Vamos a ver, con respecto a los niños con epilepsia, y termino, sí que realmente tanto en Francia como en España se han encontrado unos perfiles neuropsicológicos muy concretos, y es incluso en estas epilepsias que sí que me volvería a gustar incidir sobre benignas, lo que son centrotemporales, que son las que se denominan benignas, o las tipo ausencias, que sí que son grandes desconocidas. Sí que se ha visto, hemos podido encontrar problemas muy sutiles en la memoria de trabajo, indispensable para los aprendizajes escolares, con respecto a algunas áreas de la cinestesia y la estereognosia, que también son muy relevantes, y después con respecto al lenguaje. Dicho esto, por supuesto con las epilepsias secundarias a otros trastornos como tumores, displasias o malformaciones, pues sí que suelen estar asociadas con grandes retrasos mentales en los que los perfiles suelen estar más estudiados. Con respecto a algunas enfermedades raras en las que se me ha pedido colaboración, en concreto han sido, en primer lugar, un estudio sobre los perfiles neuropsicológicos de los niños y niñas con fenilcetonuria, en el ámbito de poder tener que evaluar a todos los niños con fenilcetonuria de los 3 grandes hospitales de referencia en Castilla y León. También con el 1P36, un síndrome del 1P36 y el síndrome de Potocki-Lupski. Con respecto a la fenilcetonuria, es un estudio que está cerrado, se realizó hace 2 años y en realidad, bueno, lo primero decir pues que la fenilcetonuria es una enfermedad pues que es relativamente, es una alteración congénita del metabolismo
y que, bueno, pues que se estima entre 1 por 10.000 nacimientos, con lo cual pues se puede estimar que, por ejemplo, en una población como en Castilla y León podría haber en este momento unos 50-60 niños con este síndrome. Así como a nivel médico, por supuesto, está muy estudiada y sí que realmente es una enfermedad que si no se diagnostica pronto, y en eso, por supuesto, en España es un diagnóstico, es la primera prueba que se hace en los neonatos, se encuentra rápidamente. Sí que es cierto que si no se pone el tratamiento, y que es muy simple, fundamentalmente es pues que realmente no haya este aporte de estos aminoácidos, que después no hay posibilidad de hacer un metabolismo correcto, puede llegar hasta un retraso mental. Nosotros lo que hemos estudiado es, hemos intentado de relacionar los niveles de este aminoácido en sangre con respecto a algunas alteraciones neuropsicológicas. Y sí que hemos encontrado pues lo que es una relación inversa entre los niveles de fenilalanina concurrente y tirosina con respecto a unas bajadas relativamente importantes en cociente intelectual y también en las funciones ejecutivas. Esto pues realmente ha sido lo novedoso. Con respecto al síndrome del 1p36, es un estudio que está abierto. Yo he aceptado la colaboración para todos los niños que están de referencia en los hospitales públicos de Valladolid, pero también aquí en el Hospital de La Paz. Entonces, en este sentido, es un síndrome, es una microdelección terminal. En este caso hay un 1 por 5.000 nacidos vivos y en este caso los rasgos faciales son determinantes. Hay un fenotipo en la cara muy, muy concreto, con dismorfismos en cejas, ojos. También hay alteraciones esqueléticas en manos, pies. Y sobre todo el denominador más común, el más estudiado, es las alteraciones cardíacas, en las que parte de los niños tienen que sufrir pues intervenciones quirúrgicas para poder vivir de una manera más aceptable. Los problemas oculares también suelen ser comunes. Con respecto a los aspectos cognitivos sí que han estado estudiados, suelen ser niños que van con retrasos mentales relativamente importantes, alteraciones del lenguaje importantes también, pero desde el punto de vista neuropsicológico sí que realmente pues hemos revisado literatura, sí que hay algunas cosas, pero un estudio neuropsicológico completo en el que generalmente lo que queremos buscar, o principalmente, lo que queremos buscar es si realmente la alteración cromosómica, es decir, en el lugar concreto del cromosoma por donde esté la alteración, está correlacionada con alteraciones mayores o menores de aspectos cardíacos, oftalmológicos y neuropsicológicos. Ahí estamos. En este sentido, pues en un año o dos tendremos algunos resultados. Y con respecto al síndrome de Potocki-Lupski, sí que es un síndrome que está extrañamente descrito. Hay pocos artículos en la bibliografía en los últimos años que lo describan. Es una trisomía del 17p11.2 y también con una incidencia de enfermedad rara, extraña, 1 por 20.000 nacidos vivos. También tiene un fenotipo característico con hipotonía, alteraciones también cardiopatías, y en este caso curiosamente muchos de los estudios lo relacionan con síntomas del trastorno del espectro autista. En este caso nosotros hemos hecho una colaboración solamente como algunos casos únicos en los que curiosamente no hemos encontrado este denominador común de espectro autista y sí una deficiencia cognitiva leve, pero una curiosa preservación de las funciones ejecutivas y de algunos aspectos de la memoria, que convendría desde luego seguir estudiando y que invito a cualquiera que quiera abrir por esta línea de investigación, que sería muy interesante. Esto es más o menos lo de los síndromes raros en los que hemos estado trabajando. Sí, pero supongo que si ya para la epilepsia los recursos con los que se cuentan y demás son escasos para este tipo de enfermedades, ¿cuál es el papel aquí fundamental del neuropsicólogo, aunque solamente sea para concienciar a la sociedad de que estos síndromes existen, y qué papel podría adoptar ahí el neuropsicólogo
en todo este tema? Pues mira, Pilar, si yo he aceptado esta colaboración, que sobre todo en estos síndromes raros menos descrito que lo que es la epilepsia, ha sido con un único objetivo: ayudar a estos niños, a sus padres y sobre todo difundirlos. El que empiecen por lo menos a sonar en nuestras mentes, que existen y que se están estudiando. Vamos a ver, yo he aceptado esta colaboración, pero a través de lo que es mi participación de manera altruista y sobre todo a través de las asociaciones de padres de estos niños. A nivel oficial no existe. Ya tenía que, enlazo un poco con la pregunta también que me has querido hacer, realmente, ya digo, neuropsicólogos en hospitales de plantilla, en grandes hospitales y de referencia. En los demás estamos personas que con proyectos de investigación, con ayudas pequeñitas, con la colaboración de estas asociaciones de padres, o en algunos casos gratis et amore, pues retomamos esto. Y es que es increíble, porque vuelvo a insistir que vamos a ver, ¿qué papel tiene el neuropsicólogo aquí? Pues en algunos casos no solo difundirlo. Volviendo a la epilepsia, vuelvo a decir que nuestros estudios, aparte de lo que hacíamos de un poco de comparación entre España y Francia, lo que estamos intentando hacer también, fijaos qué gran aportación, es decir, vamos a ver, a muchos de estos niños hay que darles una molécula, es la única manera de controlar las crisis. Pues desde el punto de vista neuropsicológico vamos a intentar ver que con la mínima dosis se tengan los menos efectos colaterales o secundarios, no desde el punto de vista médico, que ya suele estar estudiado, sino desde el punto de vista neuropsicológico, que con la mínima cantidad que controle la crisis haya las mínimas alteraciones atencionales, de memoria, en ciertos aspectos también pueden llegar a ser hasta comportamentales, etcétera, etcétera. Entonces, un neuropsicólogo debe haber antes, pre-tratamiento, peritratamiento y post, para ver realmente cómo es el cambio de esta línea. Y por supuesto, cuando hay cirugía, en esto ya sí que se está haciendo, afortunadamente, el papel de neuropsicólogo es realmente relevante, tanto que siempre, en este caso, tanto en España como en Francia, hay un estudio pre-neuropsicológico, peri-neuropsicológico, a veces con el niño despierto durante la operación, y por supuesto, posteriormente, todos los estudios que se realizan para ver cuál ha sido la variación de algunos aspectos neuropsicológicos en función de las áreas intervenidas. No sé si he respondido un poco. Sí, perfectamente. Sí, yo creo que esto nos lleva un poco a continuar por otro sitio y relacionarlo con el estado actual de la neuropsicología en España. Has hablado de forma recurrente de las carencias que tenemos en el sistema de salud, de la presencia de estos profesionales. No sé si nos puedes contar un poco cuál es el estado de la neuropsicología en España y en concreto pues el tipo de acreditaciones que se exigen para estar dentro de este rol. Pues mira, Raúl, desde el punto de vista de la neuropsicología como disciplina, bien, gracias. Desde el punto de vista de la profesión, prácticamente no existe, porque realmente tampoco hay un título en este momento que ni el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Educación acredite a alguien para decir, tú eres neuropsicólogo. Estamos profesores de neuropsicología, estamos personas que investigamos durante muchísimos años en neuropsicología, que hemos hecho máster en neuropsicología, nos hemos formado, pero realmente en este momento sí que como disciplina, también como desde el punto de vista académico, pues hay muchas universidades españolas que están impartiendo máster muy serios y que realmente pueden formar muy bien a neuropsicólogos, pero el título no existe como tal, que nosotros pues o bien somos doctores o licenciados en psicología o doctores en medicina, de ambos ámbitos se proviene para hacer la neuropsicología. Entonces, en el ámbito, como digo, hospitalario no existe como profesión, muy poco, y en el ámbito educativo, cero. Desde el punto de vista de lo que me preguntabas, ¿qué estamos haciendo? Pues la iniciativa ha sido de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología,
quien nos invitó a todos los neuropsicólogos o personas y que llevábamos trabajando muchos años en neuropsicología en diferentes ámbitos, Parkinson, esclerosis múltiple, demencias o en epilepsia, a que nos reuniéramos en una sección de la Sociedad Española de Neurología en neuropsicología. Casi todos acudimos a esta llamada y aceptamos muy contentos. Y entonces desde este ámbito, que realmente es que han sido nuestros compañeros, nuestros colegas los neurólogos los que nos han abierto la puerta y los que nos están invitando a que dentro de esta sección de la neuropsicología de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, hagamos lo que es un proceso para la acreditación en poco tiempo de lo que es la figura, el título de neuropsicólogo. En ese punto estamos un poco parados también por la situación actual también con respecto a la incertidumbre del país, con aspectos educativos o de todas las comunidades autónomas, para en esta comisión de acreditación del título de neuropsicólogo en la cual me encuentro con diferentes profesionales de otras autonomías, pues el que realmente pongamos unos mínimos y unos máximos para la gente que ya está formada y para sobre todo la gente que se va a formar, cuáles son los niveles mínimos académicos exigidos. No sé, a lo mejor en 3 años o así podamos hablar de lo que es la acreditación nacional de neuropsicología en España. Claro, supongo que el reto posteriormente, una vez que ya se haya establecido la figura y se haya consolidado, es que las autoridades públicas decidan incluirlo en los distintos sistemas de sanidad y de salud del país, ¿no? Pues mira, Raúl, el más concreto es que en eso ya estamos, pues que realmente, de la misma manera que existe la figura PIR, la cual no va a ir en contra, que también haya la figura de una vía del interno residente en neuropsicología. Entonces, es una reivindicación muy concreta y que es la primera que queremos abordar. Muy bien. Pues hemos tratado sobre muchos aspectos muy interesantes y te agradecemos tu presencia por habernos dado una pequeña semblanza, un panorama de la neuropsicología y de qué se está investigando ahora en neuropsicología. Pues un verdadero placer, Raúl y Pilar. Sabéis que somos colegas, compañeros, en algunos de estos trabajos habéis participado y desde luego un verdadero placer venir siempre a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que yo considero mi alma mater. Muchas gracias, Pablo. A vosotros.